Días, buenas tardes. Soy Rocío Arregui, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de la Universidad de Murcia en Derecho Penal y abogada. Y el título de mi ponencia es El nuevo delito de acoso en clínicas de interrupción del embarazo y el principio non bis in idem. En primer lugar, tenemos que hablar del delito de coacciones, tal y como lo conocemos hasta ahora, contemplado en el 172 del Código Penal. Este delito está castigando, tipificando la conducta consistente el que estar sin estar legítimamente autorizado impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a efectuar lo que no quiere, sea esto justo o injusto, va a ser castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses. También se castiga al que coaccione de modo leve a quien sea o haya sido su esposa, también al que causa a otro una coacción de carácter leve, que en este caso se está castigado con multa de 1 a 3 meses. Y se nos aclara que este hecho solo va a ser perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. La cuestión aquí, las claves serían que la acción típica es impedir a otro con violencia hacer algo que la ley no prohíbe o compelerle a efectuar lo que no quiere, tanto si eso es justo como si es injusto. La pena es de prisión de 6 meses a 3 años, pero también puede ser alternativamente multa de 12 a 24 meses. El concepto clave aquí sería la violencia, puesto que tenemos la vis física, aunque ha sido aceptado por la jurisprudencia y la doctrina, la vis psíquica, por lo que no hacen falta actos objetivamente violentos. Está descartada la vis in re, la fuerza en las cosas, pero sí se admite tanto la vis física como la vis psíquica. Partiendo de esto, nos tenemos que remitir a la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se establecen los momentos y los plazos para someterse y las causas para someterse voluntariamente a un aborto. Partiendo de esa cuestión, los abortos realizados fuera de los casos contemplados en esta ley serán punibles, pero los abortos realizados en tiempo y forma no son típicos, están permitidos. Por lo tanto, impedir a otro con violencia hacer algo que la ley permite o que no prohíbe, en este caso abortar, sería a priori un delito de coacciones. Establece, como hablamos, una multa, una pena de corta duración de 6 meses a 3 años o alternativamente una multa. Y si la coacción es leve, directamente solo habría multa de 1 a 3 meses, una pena bastante escasa, y solamente se iniciaría este procedimiento a instancia del agraviado. El problema de esto es la posibilidad de victimizar a la víctima, a la victimización secundaria a la víctima, valga la redundancia, precisamente si se le indica que tiene además que ir a denunciar. En este caso, partimos del análisis de sentencias en Zendog, en otra base de datos, y no he encontrado absolutamente ninguna sentencia, salvo error, omisión involuntarios míos, ninguna sentencia que castigue ni por coacción leve ni por coacción el tipo básico consistente en impedir a otro eh, abortar. Esto nos puede llevar a que esa victimización secundaria de facto impide a la persona o la disuade de denunciar, o que la intimidación, la coacción no es tal como para sentirse víctima de ese delito. Esto es discutible, puesto que ha sido objeto de denuncia esta cuestión. Por ello, surge el nuevo delito de obstaculización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y se contempla en el artículo 172 cuáter. Está contemplado en la Ley Orgánica 4/2022 de 12 de abril, por la que se modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley, no obstante, ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Grupo Parlamentario Vox, y esto ha sido admitido a trámite, este recurso ha sido admitido a trámite, con lo cual quizás puede sufrir algún cambio. ¿Cuáles son los presupuestos para esta ley orgánica, para tipificar este delito, digamos, de coacción para no practicar el aborto? Pues la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Esto va a reconocer que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son formas de violencia por razón de género, y dentro de esa forma de violencia va a reconocer como tales la postergación del aborto sin riesgo y la continuación forzada del embarazo. También nos encontramos con que en el preámbulo de esta ley orgánica se indica que la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, recomienda que estos sean realizados con confidencialidad y con privacidad, y que además los sitios donde se practiquen estos abortos estén señalizados discretamente. Parten, por ejemplo, por ello de que los actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos, expresión que después se va a utilizar en el tipo penal, pueden influir en esa decisión de la mujer de interrumpir el embarazo, y que, según organizaciones pro vida,
según organizaciones pro aborto, en este caso, más de 8.000 mujeres son víctimas de acoso antielección y cada año se producen más de 100 acciones de hostigamiento al año frente a esos centros sanitarios de interrupción voluntaria del embarazo. El 172 Quater, por lo tanto, nace contemplando o tipificando el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. Esta va a ser la clave. Actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. En ese caso será castigado con prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Las mismas penas se van a imponer si se acosa a los facultativos o a los profesionales de esos centros sanitarios. Se establece que, atendida la gravedad de las circunstancias, se puede imponer por el tribunal además la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo entre 6 meses y 3 años. Y también se indica que las penas previstas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. También indica, por último, que no será necesaria denuncia del representante legal, sino que se podrá actuar de oficio. Bien, aquí la cuestión, una de ellas es, como indico, actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que además menoscaben la libertad. También vemos que la prisión es superior a la coacción leve, pero inferior a la coacción del tipo básico, de prisión de 3 meses a 1 año, y la alternativa no es de multa, sino de trabajos en beneficio de la comunidad. También impone la opción puede imponer o da la facultad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por 6 meses a 3 años y que sin perjuicio de los daños que se den lugar o los delitos en los que se concreten los actos. Es destacable también que en el punto 1 se habla de acosar a una mujer, en el punto 2 se habla de acosar a los trabajadores, en el punto 4 que las penas se impondrán sin perjuicio de lo que hubiera podido corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Es decir, se está hablando todo el tiempo de acoso y sin embargo se ha incluido las coacciones, cuestión que quizá hace o evidencia que la ubicación sistemática no ha sido la más adecuada. En este caso puede ser un tipo de acoso en particular que además impide no a la víctima hacer su vida normal, pero sí hacer esto en concreto y no tanto una coacción. Si además atendemos a las claves de este delito, vemos que teóricamente se habla de actos molestos, ofensivos, pero claro, ¿ofensivo para quién? Ya no se pide la violencia, de manera que se aumenta la tipificación, quizá en demasía, y se habla de que los actos tienen que ser molestos u ofensivos, de manera que se establece necesario un juicio de valor por parte del enjuiciador, del órgano enjuiciador. Hay una prisión de 3 meses a 1 año o trabajo, como digo, desaparece la pena de multa con un ánimo reeducador en esos trabajos en beneficio de la comunidad o de que al menos la pena no sea simplemente pagar y ya está. También la prohibición de aproximación. Me pregunto si era necesario y no podía establecerse directamente como una medida accesoria, incluso pues, de libertad vigilada con posterioridad al cumplimiento o una medida accesoria. Establece la opción ahora de la denuncia a instancia de parte, como he indicado, para evitar esa victimización secundaria y claramente concurre aquí un dilema ético influenciado por corrientes políticas. Claro, la pregunta es, ¿se ha utilizado incorrectamente la técnica legislativa porque ya estaba esto contemplado en el delito de coacciones o incluso en el delito de acoso, puesto que se habla todo el tiempo del verbo típico de acosar? Y la segunda, ¿nos encontramos ante una vulneración del principio non bis in idem? Bueno, pues este nuevo delito con esas particularidades y con tintes morales, a mi juicio, parece ser innecesario si se delimitan bien las figuras delictivas y se absorben estas conductas, digamos, de acoso al aborto, por resumir, en los delitos ya previstos. Atendemos por ello al concepto de violencia y en el delito de coacciones estaba admitida la violencia física y la violencia psíquica, no sobre las cosas. Y claro, ¿es igual actos molestos, ofensivos, intimidatorios que actos violentos? Pues claramente no. Molesto o ofensivo exigirá ese juicio valorativo. Intimidatorio haría referencia a priori a las coacciones genéricas, a la intimidación, puesto que se ha aceptado en la intimidación esa violencia psíquica, esa vis psíquica. Si atendemos al tenor literal de las coacciones, en el delito de coacciones solo se exigía violencia y no intimidación, cuando en otros tipos penales sí se habla de violencia o intimidación. Aquí en las coacciones solo violencia. Pero la jurisprudencia y la doctrina han matizado esto, indicando que habría una vis psíquica, unas coacciones que han evolucionado trazando una frontera entre la verdadera presión y la coacción y aceptando, como digo, esa vis psíquica. De esa forma se equipararía la intimidación a las amenazas condicionales en un lazo temporal más amplio, viendo que es un mal, o sea, es una amenaza que me está anticipando un mal que puedo tener, pero en las coacciones la violencia realmente sería un forzamiento inmediato a hacer algo o no hacer algo, de tal manera que
Como digo, no solamente tenemos violencia física y también psíquica. Admitiendo, por lo tanto, esto y estimándose en el tipo el requisito de intimidatorios o coactivos, parece que se refieren a lo mismo. Además, el tipo exigirá que esos actos hayan menoscabado su libertad, cuestión de difícil prueba máxime si la presunta víctima sigue accediendo al centro de interrupción voluntaria del embarazo y sigue sometiéndose al mismo. Parece más bien una cuestión de acoso en un concurso ideal con lesiones psíquicas que podrían haberse solucionado con esas lesiones psíquicas. La realidad es que esa prueba del menoscabo de la libertad es grave, es difícil de probar, perdón, y que en coacciones esa menor gravedad, incluso en el acoso, pero bueno, en este caso en coacciones, la menor gravedad de la violencia al final haría que fuese una falta de coacciones, ahora delito leve. Al final, la segunda pregunta, si hay un concurso de normas o si esto está vulnerando el non bis in idem. Bueno, pues en principio, aparte del inciso de que parece no tener eficacia este delito dicho por tanto por las plataformas pro vida como por las plataformas pro aborto, planteamos si vulnera en principio non bis in idem. Considero que no, porque está castigando conductas que pueden ser subsumidas en ambos tipos penales, entendiendo, como digo, esa violencia como psíquica y que esos actos molestos, intimidatorios o coactivos son psíquica, pero que desde luego la técnica legislativa debía haber sido mejor. Parece un intento de rebajar el grado de violencia y no exigir violencia para así poder aumentar la posibilidad de incriminación, de elevar las penas con respecto a la coacción leve donde se incardinaban estos asuntos, aunque ya digo, no he encontrado ninguna sentencia que estuviese castigando así. Además, tener posibilidad de imponer la prohibición de aproximación, cuestión que se habría solventado de otra forma, eliminar la posibilidad de multa y exigir que se pueda actuar de oficio. Esto es respetable, pero como digo, con una mejor técnica legislativa se podría haber previsto esta elevación de penas, la prohibición de aproximación y la actuación de oficio, aunque es discutible. No dudo desde luego del quebranto de la víctima, pero parte a veces del proceso es iniciar la denuncia y en este caso es la víctima la que tiene que indicar en el Ministerio Fiscal cuál ha sido el menoscabo de su libertad y qué es lo que ha sentido de cara a ese incluso concurso con delito y lesiones. La última cuestión, ¿habría entonces un concurso de normas? Sí, y sería en tal caso de aplicación el artículo 8, puesto que no nos encontraríamos con un bis in idem, porque sí que podríamos aplicar uno u otro, pero no los dos a la vez, pero sí es necesario entender que hay un concurso aparente de normas, que hay una aplicación del artículo 8 y que atendiendo a una norma más específica nos iríamos a específica frente a la general y también en su defecto a la pena más grave, es decir, coacciones a no abortar frente a delito leve de coacciones, frente a al delito que está castigado con pena más leve. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier cuestión. Gracias.